Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Amigas y amigos, muy buenas tardes para todos quienes nos escuchan a través de Radio Latacunga. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes nos ven por las redes sociales, dependiendo del horario en que nos vean. Qué gusto, es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Cada día aprendemos un poquito más del catecismo con la experiencia y la sabiduría de nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestra hermana Mirta Reyes Casillas, catequista de la parroquia Santísima Trinidad en La Laguna, esto es en Latacunga, en Ecuador, con quien vamos a trabajar en el tema la constitución jerárquica de la Iglesia, razón del ministerio eclesial en su segunda parte, numerales 877 hasta el 879. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermana Mirta, muy buenas tardes, bienvenida a Un Pueblo que Camina. Muchas gracias por esta nueva invitación a este programa para seguir caminando como este pueblo de Dios. Un pueblo que camina, me parece que es un muy buen nombre para este programa, para caminar junto a los hermanos y hermanas, para caminar junto a nuestro hermano Jesús, a nuestra Madre María, junto a Dios definitivamente que está en nuestra vida presente, en nuestra historia personal, en nuestra historia comunitaria y en la historia de nuestra iglesia, siempre con estas luces para caminar por este camino de la vida. Perfecto, gracias por esa predisposición. Hermana Mirta, cuéntenos un poquito cómo está la parroquia, la Santísima Trinidad, cómo están las actividades a las que usted también apoya. Muy bien, les cuento a todos que estamos de fiesta. Estamos celebrando durante estos días la novena a la Santísima Cruz, recordando que el 14 de septiembre es la celebración de la fiesta de la Santísima Cruz, con una alegría muy grande a la que hemos tenido nosotros, gracias a Dios, la oportunidad de tener en nuestra parroquia una reliquia de la Santísima Cruz de Cristo. Entonces, con esta alegría, nosotros estamos acercándonos a este misterio grande de la salvación de Jesús a través de ese amor tan grande del Padre y de esta respuesta que dio Jesús a morir en la cruz para salvarnos a todas y a todos. Así es que les invitamos a quienes nos escuchen y estén cerca, que puedan participar de estas novenas y que puedan participar también de las vísperas, un poco también de alegría, en donde nos unimos como comunidad el día sábado 13 y el día domingo 14, la Eucaristía principal, digamos, la Eucaristía de fiesta a las 10 de la mañana. Al mismo tiempo, coincide con la inauguración de la catequesis de toda nuestra parroquia y después de esta gran celebración tendremos un pregón de fiestas que esperamos quienes estén cerca puedan acompañarnos. Qué bueno, qué bueno. Le recordamos a nuestros invitados, a nuestra audiencia, a la audiencia de las redes sociales, que este programa es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga,
donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Este programa se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas por Radio Latacunga y a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Ahí nos pueden encontrar, tenemos muchos videos, más de 240 videos. Bien, la Iglesia hoy recuerda a San Juan Crisóstomo. La memoria de San Juan Crisóstomo se celebra hoy. Nació en Antioquía en el año 349. Su madre, Santa Antusa, lo educó cristianamente, llevando una vida monástica en su propia casa. Fue obispo de Constantinopla y doctor de la Iglesia. Ordenado presbítero, llegó a ser llamado Crisóstomo por su gran elocuencia, gran pastor y maestro de la fe en la sede constantinopolitana. Sufrió el destierro por la facción de sus enemigos y al volver del exilio por decreto del Papa San Inocencio I, como consecuencia de los maltratos recibidos por sus guardias durante el camino de regreso, entregó su alma a Dios en Comana, localidad de Ponto. Esto es en septiembre en el año 407, hace muchísimos años. La cita bíblica que hemos escogido para el día de hoy está tomada de Efesios capítulo 4, versos 11 al 12, y dice así: Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio para construir el cuerpo de Cristo. El tema que vamos a analizar hoy día es la segunda parte de la constitución jerárquica de la Iglesia, razón del ministerio eclesial. Hermana Mirta, por favor, nos ayuda con una introducción a este tema. Muchas gracias, Juanito. Necesitamos como personas, como instituciones, una organización que nos ayude a llevar de mejor manera nuestro trabajo. En estas organizaciones siempre van a haber responsables para cada uno de los aspectos en los cuales vayamos a desenvolvernos o a desarrollar nuestra misión. Como dice el texto de Efesios, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Cada uno preparado, pero para formar parte, en este caso de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Y como se nos explica también en la carta a los Corintios, en este cuerpo de Cristo, ninguna de las partes puede decir yo soy más importante o yo soy menos importante o yo valgo más o yo trabajo más, de ninguna manera. Cada uno con el lugar para el que fue nombrado en este caso y elegido ya por Dios para llevar a cabo una misión. Entonces, así se constituye también la Iglesia y nos habla de un ministerio eclesial, recordando también que la palabra ministerio significa servicio. Entonces, en esta constitución jerárquica de la Iglesia, siempre nos dejamos guiar por las palabras de Jesús, que he venido a servir y no a ser servido, o por el gesto de Jesús en la última cena, en donde él mismo tomó una toalla, se ató a la cintura y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Para que funcione muy bien una estructura jerárquica, en este caso una estructura eclesial, debemos ser muy conscientes
primero, de la capacidad de servir de cada uno y segundo, del papel que le corresponde a cada uno dentro de una armonía que es el cuerpo de Cristo. Y va, listo, gracias. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante para continuar con el primer numeral. No se vayan de sus puestos. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad. Andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego se puede dirigir al canal de Radio La Tacunga en Facebook y allí está este material. O se dirige al canal del Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga en YouTube y allí va a encontrar más de 240 videos con enseñanza del catecismo numeral a numeral. Muy bien, nuestra invitada de hoy es la hermana Mirta Reyes Casillas, catequista de la parroquia Santísima Trinidad, La Laguna, esto es en el cantón La Tacunga, Ecuador. El tema que vamos a trabajar, el que vamos a analizar, es la segunda parte de la constitución jerárquica de la Iglesia, razón del ministerio eclesial, numerales 877 hasta el 879. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. El primer numeral para analizar es el 877 y dice lo siguiente. De igual modo es propio de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener un carácter colegial. En efecto, desde el comienzo de su ministerio, el Señor Jesús instituyó a los 12, semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Elegidos juntos, también fueron enviados juntos, y su unidad fraterna estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas. Por eso, todo obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro y cabeza del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo. Mirta, por favor, nos ayudas con una explicación y además comentarios de este numeral. Muy bien, sí. Justamente creo que aquí la palabra clave o las palabras claves son la comunión fraterna, ¿sí? La comunión fraterna de todos los fieles. Y el tema, esto de ser un cuerpo colegiado, en el que significa que cada uno tiene que estar en unión, en comunión, en coordinación, tanto con quienes les dirigen como quienes son sus dirigidos. Entonces, no podemos hacer esta separación como para empezar. Es muy importante tener en cuenta la palabra comunión y la palabra fraternidad como parte de este cuerpo colegiado. Se subraya fuertemente en este numeral 877 el hecho de que el ministerio eclesial tiene un carácter colegial. ¿Qué significa este carácter colegial? Que fueron elegidos juntos quienes forman la iglesia o la organización.
que tiene un carácter colegial, que fueron enviados juntos. No, recordamos cómo el Señor cuando envía a sus discípulos en el Evangelio de San Lucas, cuando envía a los 72, les envía de dos en dos a predicar. Ahora, ¿por qué no les envió de uno en uno? Hubiese podido llegar a más lugares, ¿no es cierto? Pero Él las envía de dos en dos. Vaya la estrategia de Jesús. Sí, la estrategia para nosotros, pensando en mundo, hubiese sido enviarles de uno en uno para que llegara a más lugares, pero para Jesús no. Podía haber dicho, llegamos a más sitios, pero Jesús no mira nuestras estrategias humanas, como les acabo de decir. Mira Jesús, lo más importante, el ministerio de comunión. También en el Evangelio de San Mateo, cuando nos dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Por lo tanto, este envío de dos en dos tiene un carácter colegial. El motivo es hacer referencia a que todo lo que Jesús hace entre nosotros, en el fondo es un reflejo de la comunidad intratrinitaria o un reflejo de la Trinidad. También debo decir que yo pertenezco a la parroquia La Santísima Trinidad de La Laguna. Eso no lo olvidemos cuando hemos explicado que la Iglesia, el ser más íntimo de la Iglesia, y que hemos comenzado diciendo que es un reflejo de la comunión intratrinitaria. Vivir en comunidad, vivir en iglesia, es el reflejo de la Trinidad. Recordamos también un versículo muy bonito, unos versículos del Evangelio de Juan, en el capítulo 17, donde dice, es una oración sacerdotal pronunciada por Jesús después de la última cena, en la que Jesús ruega al Padre, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Se habla con insistencia, entonces, una y otra vez se dice que todos sean uno. Seamos dos, seamos tres, seamos cuatro, sea toda la comunidad, sea toda la iglesia, pero el llamado con fuerza es que todos sean uno. Jesús está orando por los apóstoles antes de despedirse, antes de su pasión. Jesús ahora está pidiendo que sean uno como Jesús es uno con su Padre, que tengan por lo tanto una unión en este colegio apostólico que sea imagen y reflejo de la comunión intratrinitaria. Esta imagen colegial, el ministerio eclesial, tiene que ser siempre el reflejo de una comunión intratrinitaria. Caso contrario, seríamos como cualquier otra organización, cualquier otro grupo de trabajo, cualquier otro tipo de trabajo, pero menos la iglesia con este cuerpo colegiado, que debe tener un sentido comunitario. Desde el Antiguo Testamento, Dios, Yahvé, eligió un pueblo con el cual se realizara una alianza para salvar a todo el resto del pueblo del mundo. En toda la historia nosotros hemos vivido este sentido comunitario de salvación. Y ahora también recordamos que a través de este pueblo de Israel, Dios salvó a todos los pueblos. Corremos siempre el peligro
de querer sobresalir cada uno de nosotros, de buscar nuestra propia gloria y no la gloria de Dios. Es por eso que se insiste en este sentido colegiado, para que ninguno se vanaglorie. ¿Por qué? Porque el proyecto es un proyecto de comunidad. En este misterio de la iglesia, en ese carácter colegial que tiene la iglesia, en ese carácter comunitario, nos ayuda a dejarnos de pensar en individualismos. Jesús nos pide que seamos comunitarios y no individualistas, de que no pretendamos hacer las verdades a nuestra propia medida individual y de hacernos nosotros la medida de todo. Yo creo que Jesús, sabiendo que estas huellas del pecado original, ha dejado en nosotros pues este carácter colegial, que ha dado al ministerio eclesial, pues ha dado un buen remedio, no una medicina donde allí había una herida y la herida propia del pecado, extender todos nosotros a la disgregación, a que cada uno vaya por su lado. Parte del pecado original, que cada uno vaya por su lado, que cada uno busque su gloria y no la gloria de Dios. El motivo por el que el Señor ha querido elegir el carácter colegial en el ejercicio del ministerio, pues es sencillamente, como tantas veces hemos recorrido el texto de San Pablo, es el tener cuidado de que no estemos corriendo en vano cada uno, haciendo la carrera por su propia cuenta, yendo a lo suyo y buscando su propia gloria, como yo ya había dicho. En la carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 3 al 17, nos dice así, San Pablo: sois carnales, porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano? Cuando uno dice, yo soy de Apolo, otro dice, yo soy de Pablo, y todos así nos dividimos. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? No son otra cosa que los servidores de Dios. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento es algo que no le corresponde ni al que riega, ni al que siembra, sino a Dios, que es el que hace crecer todo. Allí en la comunidad de Corinto, pues como dice San Pablo, como pensaban de modo, digamos, humano, carnal, nos pasa a nosotros, que nos cuesta desprendernos de nuestra carnalidad, de nuestro modo de ver la vida, a nuestra manera, de nuestra manera humana a veces de juzgar a la iglesia y de juzgar al ministerio eclesial. Se nota que habían divisiones, como una especie de partidos políticos, unos con un candidato, otros con otro candidato, y allí se divide, y allí sí nos peleamos fuertemente, ¿no es cierto?, en los tiempos de campañas electorales. Algo así pasaba en la iglesia de Corinto, y Pablo les hace reflexionar sobre estas divisiones, que son acepciones personales. Yo soy de tal apóstol, yo soy de tal sacerdote. A veces cuando hay cambio de sacerdote, ¿verdad?, ya los que trabajaban fuertemente se van retirando. ¿Por qué? Porque no está el sacerdote. Hemos puesto entonces nuestro empeño, nuestro trabajo, nuestra misión en función del sacerdote de turno y no en función de nuestra misión que tenemos como parte de este pedido del reino. San Pablo refirió a la comunidad de Corinto, pero todos lo podemos tener. Si uno juzga al ministerio eclesial al modo carnal, a modo humano, pues parece que nos adherimos a cierto sacerdote, a cierto obispo, a quien habla más bonito, a quien explica más bonito, es decir, por la simpatía que le suscita o porque de alguna manera se siente muy identificado. Proceder con su sensibilidad, con su ideología personal, a lo que fuere o no. Y entonces, ¿quién funda el ministerio eclesial? Carnalmente tiene a ser fácilmente alejado del tema de esta colegialidad, de las palabras claves que nosotros decíamos, que es una comunidad fraterna. De esa manera es muy importante para nosotros recuperar
este sentido de la colegialidad. La iglesia tiene muchos miembros como miembros de Cristo y cada uno en particular es miembro de Jesús. El sentido colegial, allí hay una gran lección para nosotros, que también en este punto se ha instituido un motivo. Más dice su unidad fraterna, o sea, la unidad fraterna entre los ministros de Cristo. Su unidad fraterna debe estar al servicio también de la comunión fraterna. Nosotros como fieles vamos a predicar a otros fieles que vivan en comunión fraterna, si nuestros ministros también viven en comunión fraterna, para no causar ningún escándalo de desunión, sino de esta unión. En unión fraterna es posible que estemos predicando el mandamiento del Señor, amarnos unos a otros. Cuando los ministros no viven esta comunión fraterna, cuando los sacerdotes no están unidos en esta comunión fraterna, el demonio es muy sagaz, el demonio es muy inteligente y justamente busca estas divisiones internas, rompe la comunión, rompe la fraternidad de los ministerios y por lo tanto rompe el testimonio para predicar. Los obispos dependen de un colegio apostólico, los sacerdotes en comunión con los obispos y siendo realmente este testimonio de unión y comunión fraterna, no dejando que Satanás, no dejando que el demonio haga de las suyas en nuestra iglesia. Todo lo contrario, Cristo nos dio en la iglesia el bien digno que la unión fraterna de los ministros es necesaria para que nuestra iglesia sea realmente ese cuerpo de Cristo y se pueda predicar la fraternidad, la hermandad, haciendo ver que todos son hermanos que forman este cuerpo de presbíteros en torno al obispo y que un obispo es obispo, pero dentro del colegio apostólico, que no puede actuar por sí solo. Y un sacerdote es sacerdote dentro del presbiterio y en comunión con los obispos. De ninguna manera actúa por su propia cuenta. El colegio apostólico en comunión, por lo tanto, también con nuestro Santo Padre, debe actuar de esta manera en colegialidad. Entonces, terminamos con actuar en colegialidad, recordando que Jesús mismo nos envía de dos en dos, que nuestro trabajo no es individualista, que no es para la vanagloria de cada uno, sino para la gloria de Dios, este Dios que nos da su imagen trinitaria. Excelente, excelente, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida. Sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas. No mates a lo que dices más querer. Continuamos con su programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, la hermana Mirta Reyes Casillas, catequista de la parroquia Santísima Trinidad La Laguna, esto en el cantón Latacunga, en Ecuador. Con ella estamos analizando la constitución jerárquica de la Iglesia, razón del ministerio eclesial, segunda parte, numerales 877 hasta el 879. Nuestro agradecimiento al señor obispo, monseñor Giovanni Paz, padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa.
Los amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos en YouTube. Allí tenemos más de 240 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, vamos con el siguiente numeral. El 878, el último. Dice así: por último, es propio también de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener carácter personal. Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, actúan siempre también de manera personal. Cada uno ha sido llamado personalmente. Tú, sígueme, para ser en la misión común testigo personal, que es personalmente portador de la responsabilidad ante aquel que da la misión, que actúa in persona Christi y en favor de personas. Yo te bautizo en el nombre del Padre o yo te perdono. Por favor, nos ayudas con la explicación y comentarios de este numeral. Ujú. Muy bonito, muy interesante, porque creo que de alguna manera también todos quienes formamos parte de la iglesia nos sentimos reflejados en este llamado que tiene también carácter personal. Si bien es cierto, continuando con el mismo ejemplo de que nos envió de dos o los envió de dos en dos, pero el llamado fue a cada uno, aunque para que después vayan de dos en dos. Con estas palabras, tú sígueme. Yo te bautizo, yo te perdono, pero es el llamado personal a cada uno de nosotros. Cuando nos escuchamos la palabra de esta organización jerárquica, normalmente tenemos miedo porque pensamos en una pirámide, en que uno está arriba, otro más abajo, otros más abajo, todos dominando, pero esta organización es más bien de un puesto de servicio, ¿sí? De un puesto de misión dentro de nuestra iglesia. Cuando decimos este carácter personal, entonces, aunque tenemos un carácter colegial, no individualista, pero estamos hablando de individual, llamado a cada uno de nosotros. Este carácter personal nos habla de la vocación que tiene cada uno para servir dentro de la iglesia, pero en comunión entre todos quienes forman parte de la iglesia con Cristo. Este Cristo que da su ministerio personalmente, Él llama uno por uno, de tú, a cada uno de estos miembros del ministerio. Eso se ve claramente en las llamadas de que Jesús hace a sus apóstoles. Decimos que el ministerio tiene un carácter personal que se citan en esta elección personal, por ejemplo, en Juan 21, 19, 22. Es un texto muy bonito en donde Jesús se aparece a Pedro. Jesús está con Pedro y después de que Pedro por 3 veces le ha dicho al Señor, tú sabes que te quiero, de pasito haciendo un paréntesis, una de las características una de las condiciones para ser nombrado Pedro, para que Pedro sea nombrado por Jesús, es el amor. 3 veces le negó y 3 veces le dijo que le ama y fue por eso nombrado por Jesús. Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Después de que le haya preguntado a Pedro, ¿me amas? En reparación de la triple negación de Pedro, finalmente le dice, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte que iba a morir y con que iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. El discípulo a quien Jesús más amaba también estaba allí.
por atrás. Y estaban en este contexto de la última cena y estaba recostado en su pecho. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y Pedro le dice, ¿y él qué? O sea, ¿y el discípulo amado qué? ¿Y qué va a pasar con él? Y Jesús le dice, ¿qué te importa? Tú sígueme. Y que le siga hasta la muerte del martirio. Y ese otro, o con ese otro, ¿qué planes tienes? Con Juan, Jesús tiene otros planes. Y como que le responde duramente diciendo, ¿y a ti qué te importa? Si eso yo quiero que se quede, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Es decir, es como yo tengo un plan distinto para cada uno de ellos. Un plan distinto para Mirta, un plan distinto para Juanito, un plan distinto para Elizabeth, un plan distinto para María, un plan distinto para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras propias realidades y circunstancias. Tengo un plan distinto para cada uno de ustedes en el colegio apostólico. Es una llamada personal, de carácter personal, y eso tiene un gran valor cuando decimos que tiene un estilo comunitario. Mientras más conscientes estemos de este llamado personal a cada uno, tenemos mayor capacidad para vivir un estilo de vida comunitaria, respetando, siendo tolerantes, reconociendo las capacidades que los otros tienen, reconociendo los servicios y las capacidades que tienen todos nuestros hermanos, todos los hermanos de este cuerpo colegiado. Reconociendo este llamado personal en cada uno de nosotros, somos más responsables, somos testigos personales de la celebración de los sacramentos del sacerdote. Cuando dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la iglesia que bautiza. Te bautizo en el nombre de la iglesia. Si es que nosotros recordamos toda esta parte bonita del rito del bautizo. Recordando un poco más de esta llamada personal, cuando con esos mismos ojos Jesús ve en Pedro, ve en Juan, ve en cualquiera de los apóstoles, fija sus ojos en cada uno de ellos y les dice, ven conmigo y les haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Seguimos recordando estos llamados personales que hace Jesús a cada uno. Juan estaba en la barca y los llamó. Ellos al instante dejaron la barca y le siguieron. Y Jesús fija la mirada. Esto es bien bonito. Jesús fija la mirada en este llamado personal, que después te dirige a ti personalmente, que nos dirige a cada uno personalmente cuando dice, yo te perdono, yo te bautizo. Este carácter comunitario es el carácter colegial del ministerio oficial. Ahora podemos tener una gran dificultad, pero en Jesús se une todo, se compagina todo perfectamente, porque Jesús es comunión. Porque Jesús nos llama a vivir en comunión. No podemos decir que un obispo es obispo de su propia diócesis y no le importan las otras diócesis. Si hay problema ya, que no. No podemos decir que un sacerdote es sacerdote de su parroquia y no le importa que otro sacerdote esté sufriendo quizá persecución en otra iglesia. Ahí dejaríamos de ser cuerpo colegiado. Siempre los manifiestos de la iglesia, a través de esta vocación personal, que como les decía al inicio de este número, mientras más conscientes estemos de nuestra vocación personal, de nuestro llamado personal, estamos más capacitados para vivir como cuerpo colegiado y por lo tanto relacionarnos, solidarizarnos, unirnos y trabajar juntos con todos nuestros
hermanos de este cuerpo colegiado que es la organización de nuestra iglesia. Perfecto, muchas gracias. Creo que vamos a un descanso pequeñito, una pausa y regresamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Listo, amigos, nuevamente estamos con ustedes, continuando con su programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, nuestra hermana Mirta Reyes Casillas, catequista de la parroquia Santísima Trinidad La Laguna, en la provincia de Cotopaxi, en La Tacunga. Estamos tratando el tema la constitución jerárquica de la Iglesia, razón del ministerio eclesial, numerales 877 hasta el 879. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de La Tacunga, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio La Tacunga en Facebook y allí va a encontrar este material. O también dirigirse al canal del Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga y allí va a encontrar más de 240 videos con enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. Y por cierto, la enseñanza es numeral a numeral, como lo estamos haciendo en este momento. El último numeral, el 879, dice así: el ministerio sacramental en la Iglesia es, pues, un servicio colegial y personal a la vez, ejercido en nombre de Cristo. Esto se verifica en los vínculos entre el colegio episcopal y su cabeza, el sucesor de San Pedro, y en la relación entre la responsabilidad pastoral del obispo de su iglesia particular y la común solicitud del colegio episcopal hacia la iglesia universal. Mirta, por favor, nos ayudas con comentarios y explicación de este numeral. Estamos uniendo los dos numerales anteriores, ¿no es cierto? El ministerio sacramental en la iglesia es un servicio colegial y personal. Entonces, como persona, pero dentro de un cuerpo colegiado. Y aquí nos habla de la organización ya de nuestra iglesia católica como tal, que estamos bajo la cabeza del sucesor de Pedro, que es el Papa, que ahora tenemos al Santo Padre León XIV, y luego también en este cuerpo colegiado la responsabilidad pastoral del obispo en las iglesias particulares con relación a su cuerpo colegiado, que también serían los demás obispos, ¿no es cierto? Y dice, y la comunión solicitud del colegio episcopal y hacia la iglesia universal. Hoy en día la globalización nos hace ver también todo lo que sucede en nuestra iglesia, todo lo que sucede aquí y allá, en las iglesias de Ecuador, en las iglesias de todo el mundo. Nos dice aquí el autor de este documento: ven en la televisión y se desayunan con los mismos programas. Hay una especie de globalización en todo, globalización también de los problemas, así como la globalización de las soluciones. En muchas situaciones comunes que vemos en nuestra diócesis, ya no podemos estar tan separados o tan individualistas dentro de cada una de nuestras iglesias. Lo que afecta a una iglesia afecta a toda la iglesia. Lo mismo que se dice en el texto de la carta a los Corintios, en donde si te golpeas un pequeño dedito, se afecta a todo el cuerpo. Y se encuentra pues
una comunidad que está en dificultad, un sacerdote, un fiel que está en dificultad, inmediatamente todo mundo está al tanto de esta situación. Es ahí donde se nos invita a vivir como iglesia y es muy necesaria vivir como iglesia esta forma de colegialidad de la que venimos hablando. Y concretamente, esta forma de colegialidad que se llama la conferencia episcopal para tratar los problemas comunes que se tienen en las iglesias locales, en las iglesias particulares. ¿Cómo hacemos frente a determinadas formas de gobierno, a leyes con las que están contrarias al espíritu cristiano? ¿Cómo estamos uniéndonos frente a todas estas situaciones a las que como cristianos tenemos que darle una respuesta? Las diferentes leyes que se han dado en nuestro país, como por ejemplo el tema del aborto, el tema de querer aprobar ciertas leyes que no están digamos, en concordancia con lo que nos pide Jesús. Entonces, he aquí la iglesia, este cuerpo episcopal organizado, este cuerpo episcopal de derecho divino, el que tiene que actuar en una conferencia episcopal, publicar artículos, promover documentos e incentivar mucho más a sus fieles a dar respuesta a estas diferentes situaciones que se dan en el mundo, que se dan en la iglesia local, y todo esto como un servicio colegial y personal. También tener en cuenta las situaciones de injusticia, las situaciones de dolor, las situaciones de pobreza, las situaciones de muerte que vive el pueblo de Dios, que vive este pueblo que camina, este pueblo de Dios, para igualmente darle una respuesta en comunión, una respuesta de servicio personal, una respuesta de servicio colegiado, creando vínculos de comunión. Ese es un cauce entre las diócesis y la Santa Sede. Existen sínodos, existen concilios, existen estos diferentes espacios en donde como Iglesia Universal se va dando respuestas a las diferentes necesidades del pueblo de Dios. Un obispo de una diócesis no tiene que preocuparse exclusivamente por su diócesis y por su iglesia local. Cada obispo no puede seguir con lo suyo, sino que con esta forma, con este llamado del Espíritu, con el que Jesús educó a sus apóstoles, para que haya esta disponibilidad, esta solicitud, esta apertura de comunión fraterna hacia esta gran iglesia universal. La preocupación por las otras iglesias es importantísimo. Recordemos las cartas de Pablo, en donde él va escribiendo a las diferentes comunidades que él iba formando, en que se preocupen y se ocupen por los miembros de su iglesia y también por las otras iglesias, y solicita ayuda y tienen que dar esta respuesta. Recordemos cuando San Pedro y San Pablo en estas fechas, por ejemplo, a nivel de nuestra iglesia ya particular presente y nuestra iglesia universal, se hacen las diferentes colectas. Ustedes recuerdan las diferentes colectas, por decir, para el óvulo de San Pedro. Se piden todas las iglesias de una colecta, de todas las iglesias del mundo. ¿Para qué? Para las obras de caridad. Es un espacio pequeño, este óvulo, para poder nosotros también sentirnos parte de esta iglesia universal, de cómo se ejerce la colegialidad, esos vínculos cotidianos dentro de nuestra iglesia. Y así damos por concluido estas tres partes de la organización jerárquica de la iglesia, recordando nuevamente que el pedido es de Dios, el Espíritu es de Jesús, el envío es de dos en dos
aunque hayamos sido escogidos personalmente a cada uno de nosotros, con esa mirada de Jesús para cada uno de nosotros, pero siempre actuando en esta comunión fraterna. Ningún puesto es más importante que otro puesto, todos al servicio del pueblo de Dios y de la Iglesia Universal. Perfecto, muchas gracias. Interesante el tema porque nos indica cómo está formada la iglesia y qué hace cada uno. Muy bonito. Ojalá tengamos una muy buena sintonía. Amigos, estamos llegando a la parte final de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro saludo reverente y respetuoso para toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga y para esa gran audiencia que también nos sigue por las redes sociales, a través de Facebook, el canal de Facebook de Radio Latacunga y a través del canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Para todos ellos, un abrazo muy fuerte. Un saludo también a la Parroquia Eclesiástica Santísima Trinidad. Felicidades por esas fiestas que están muy bonitas y ya se han desarrollado muy buenos programas. Tienen la fiesta de la Santísima Trinidad y tienen, creo, una reliquia muy importante ahí, una astilla de la Santísima Cruz. Qué bueno. Afortunados en esa parroquia entonces. Un saludo para todos los religiosos, religiosas, sacerdotes y todas las personas que están involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Mirta, le agradecemos muchísimo por esa predisposición para participar en este programa y no queremos despedirnos y escuchar su mensaje final. Sí, agradecer a este programa bonito, a la Diócesis de Latacunga, Radio Latacunga, porque nos permite compartir con todos y aprender cada día de estos numerales de nuestra Iglesia Católica. Católico siempre significa universal, abierto a todos, y debemos también valorar nuestra identidad. Insisto que mientras más convencidos estemos de nuestra identidad cristiana, católica, estamos más capacitados para poder relacionarnos con tolerancia, con aceptación a los demás. Y sí, estamos en la fiesta, nuevamente invito en la fiesta de la Santísima Cruz el 14 de septiembre, domingo 14 de septiembre, que además de toda la alegría externa, sea también una alegría interna que nos ayude a poner en la cruz de Cristo todas nuestras vidas, todas nuestras personas, a nuestras familias, nuestros dolores también, nuestras alegrías, nuestras esperanzas y nuestros compromisos de cargar la cruz con Cristo Jesús. Alguien decía, una biblista, quien no experimenta el drama de la cruz, no experimenta la resurrección. Es decir, si no nos unimos a Jesús en sus luchas, estaremos siempre lejos de Jesús. Muchísimas gracias, saludos a mi iglesia, la Santísima Trinidad La Laguna, a todos quienes nos escuchan y continuamos en esta lucha por la evangelización. Saludos a Padre Cristian Santana, a Padre Luigi Gutiérrez y a todos mis hermanos y hermanas catequistas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo invitado y un nuevo tema. Cada día se pone más interesante con temas de actualidad. Gracias, Mirta. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Juanito. Muchas gracias a todos. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.